¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta emisión de In Situ. Mi nombre es Fernanda Mejía. Como siempre se los digo, un placer estar con ustedes. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de platicar con Óscar Salazar. Él es sommelier, nos va a platicar un poco acerca del vino, su historia, bueno, la manera adecuada de tomarla, de abrir una botella de vino. Y Óscar, antes de comenzar, quisiera agradecerte por tu tiempo y por habernos recibido en esta entrevista. Muchísimas gracias, Fernanda, por hacerme la invitación y la verdad para mí es un placer estar aquí con todos ustedes para compartir esta información súper importante acerca del vino. Muy bien. Óscar, pues vamos a comenzar platicando antes que nada un poco acerca de ti. ¿A qué te dedicas ahorita en este momento? Fíjate que ahorita me dedico mucho a lo que es el vino prácticamente, es una de mis pasiones, una de las 3 pasiones que tengo. Y bueno, pues esto surge desde que pues empecé en Cabo San Lucas hace 10 años más o menos, que empecé yo, por ejemplo, ayudante de mesero. Y cuando yo empecé a ver qué era lo que me gustaba dentro del servicio, el detalle, la gastronomía, pues empecé a ver esa parte del vino, ¿no? Empecé a ver esa persona que se dedicaba al vino. Yo lo veía que se metía a la cava, revisaba etiquetas, iba, por ejemplo, a las mesas a hablar con los comensales. Y bueno, pues ahí descubro que dije, ¿sabes qué? Eso quiero hacer porque me impactaba cómo él impactaba a la gente, ¿no? Claro. Entonces es como empieza mi pasión al vino, porque el vino tiene muchísimos temas en el cual tiene uno que estarse metiendo y capacitando, ¿no? Sí, entonces nos dices que empezó hace más o menos unos 10 años. Más o menos. Mucha gente puede ir a un restaurante, a una fiesta, a un evento y ve a una persona que se les acerca ofreciendo pues el mejor acompañamiento para su comida, ¿no? ¿Esta persona es un sommelier? Pues sí, prácticamente sí. Lo que pasa es que cuando llega una persona a un restaurante y quiere, por ejemplo, alguna sugerencia del experto, en este caso el sommelier, pues bueno, esa persona siempre va a ser la sugerencia perfecta para el maridaje, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser un vino. O sea, tú, por ejemplo, cuando comes X comida, no necesariamente tiene que ser un vino, pero sí tiene que ser a lo mejor algo que vaya acorde a la comida, ¿sí? Entonces sí tiene que ir equilibrado, ¿no? Si es una comida ligera, fresca, pues tiene que ser la bebida igual ligera y fresca, ¿no? Igual viceversa. Si es una comida potente, con complejidad, pues la bebida también tiene que ser con el mismo equilibrio. ¿Cómo fue que arrancaste ya con tu carrera profesionalmente, ¿no? ¿Qué cursos has tomado? ¿Cómo se ha formado Óscar Salazar y llegado hasta lo que eres el pues día bueno, de hoy? La verdad que cuando empecé con el tema del vino, pues yo empecé comprando libros, me empecé a acercar a la gente que me empezó a enseñar en su momento. Y bueno, pues empecé a certificarme en la Asociación Mexicana de Sommelier y bueno, pues empecé a entender muchas cosas que en su momento se me hacían un poquito complicadas. Empecé a entender regiones, empecé a entender lo que es varietales, características, tipo de clima, y me di cuenta que es un mundo entero, ¿no? Y hoy en día te puedo decir que ya tengo 10 años y te puedo decir que seguimos porque todos los que somos sommelier seguimos en la actualización. O sea, yo te puedo decir que estoy convencido que hoy en día soy un alumno de la vida, ¿no? Hablando del vino entre más estudias, más te das cuenta que no sabes. Y sigo en constante capacitación. Ahorita, por ejemplo, este año hice mi certificación en la WCT, que es una certificación del lado de Europa, que, bueno, ellos se dedican más a la esencia de la uva, a la esencia del caldo de la uva. Okay. Que también tengo una certificación en la Corte de Master Sommelier en Estados Unidos, que ese es otro concepto, ¿no? Que también va relacionado, pero va más acerca del servicio, del romanticismo, del maridaje, de platicar, obviamente, cosas más bonitas, más románticas, ¿no? Acá es más la esencia de la uva, porque el clima da ciertas características en la uva, porque si es caliente, porque da estas ciertas características a este varietal. Entonces va más esencia de la uva, pero todo va complementado, ¿no? Entonces es una constante estudio. Pero para conocer un poquito acerca de la historia del vino, ¿qué nos pudieras platicar? Bueno, el vino prácticamente inicia desde antes de Cristo, o sea, el vino inicia desde 500 años antes de Cristo, y eso tiene que ver mucho con los romanos, con los egipcios, y gracias a la característica de la Vitis vinifera, que es el nombre de la planta que nos aporta estos varietales que producen el vino, es que se extiende a toda Europa, y más o menos como en 1500, gracias a Cortés, a los españoles, es que la traen a América. Okay. Entonces, se dice también en la historia que el vino que tomaba Jesucristo era la Shirah. O sea, han encontrado por ahí ánforas
en Israel, que Jesucristo era el vino que tomaba y el varietal era Shiraz, ¿no? Entonces, en 1500 más o menos llega aquí a América gracias a los españoles y bueno, se extiende tanto en América como al norte de América, ¿no? Lo que se conoce como Estados Unidos, Napa, Sonoma, Argentina, Chile, y bueno, pues hoy en día pues el vino ha evolucionado bastante. Sí, claro. Y bueno, muchos países también se han dado el lujo de producir, ¿no? Por supuesto, descubrir la manera de hacer los viñedos, de tener sus propias casas, pero me imagino el proceso de elaboración, hoy tenemos tecnología y mucha. Antes, ¿de qué manera se hacía el vino? Fíjate que antes, por ejemplo, los egipcios, cuando empezaron ellos a producir vino, ellos cuando prensaban las uvas lo hacían con los pies. Inclusive hoy en día hay casas vinícolas que lo siguen haciendo artesanalmente, lo hacen prensando las uvas con los pies, inclusive utilizan por ahí levaduras silvestres, ¿no? O sea, el ambiente de lo que está en el aire. Y bueno, pues hay quienes también utilizan levaduras ya que ellos producen, que ellos trabajan. Y bueno, pues ahora la tecnología hoy en día ha evolucionado mucho lo que es el vino en hacer cosas de alta calidad. ¿Depende del varietal el tipo de vino que vamos a consumir? Sí, claro, o sea, híjoles, es que dentro, fíjate, es algo muy interesante porque dentro del vino existen más de 6000 clases de plantas que producen uvas, pero la única que puede producir uva para el consumo en ser humano es la vid Vitis vinifera. Entonces, y dentro de eso, pues bueno, existen miles de varietales, ¿no? De tipos de uvas. Yo te puedo mencionar ahorita que las clásicas, blancas y tintas, pues bueno, está por ejemplo en blancas te puedo decir la Chardonnay, la Sauvignon Blanc, la Pinot Grillo, la Riesling, la Gewürztraminer, la Viognier, que son uvas blancas muy conocidas a nivel mundial. Igual en las tintas, ¿no? En las tintas también hay tintas básicas que se conocen aquí en China, que es la Cabernet, la Merlot, la Pinot Noir, la Sangiovese, la Tempranillo. Pero bueno, si nos metemos más a profundidad vamos a encontrar uvas autóctonas de diferentes partes del mundo que bueno, pues ni conocemos, ¿no? Pero, híjoles, es un mundo muy amplio. ¿Y de qué depende, Oscar? ¿De qué depende? ¿Depende de la región? ¿Depende del clima? ¿De qué depende qué varietal se da en qué zona? Sí, no, todo depende del clima, todo depende del tipo de suelo y todo depende del varietal. Por ejemplo, si hablamos la Cabernet Sauvignon, que es una uva muy conocida, ¿no? A nivel mundial, es una uva que es muy noble, se puede dar en cualquier tipo de suelo. Pero esta uva en particular va a dar vinos, por ejemplo, muy complejos, vinos con una potencial de taninos en boca y que tienen mucho tiempo de guarda, ¿no? Entonces, sí tiene que ver mucho el varietal, el tipo de suelo, porque no todo varietal se adapta al tipo de suelo. O sea, por ejemplo, un Pinot Noir que necesita un clima fresco no se puede adaptar a un clima cálido, porque no se da. Hoy en día aquí en México algunas casas vitícolas han estado haciendo intentos de producir Pinot Noir, pero si te das cuenta, el clima de México es muy tropical, es muy cálido. Sí. Entonces, pero también existen microclimas. Los microclimas quiere decir que, bueno, a lo mejor en 2 kilómetros tienes calor, pero en otros 2 tienes frío, ¿no? Sí, entonces, extremos. Exacto. Entonces ahí puedes tú tener esa variación de a lo mejor de plantar, en este caso el Pinot Noir. Y algunos lugares sí se ha dado muy bien, pero también cambia el clima. O sea, no es como en Europa. En Europa es frío cuando debe de ser frío, el varietal se da tal cual y el producto pues se refleja, ¿no? Aquí sí varía mucho el clima. Por eso es que sí es muy importante el clima, el tipo de uva y el tipo de suelo. Híjole, conocer toda esta información, ¿no? Sí, pues digo que este tema es un abanico muy amplio, sí. Que cada vez que yo me doy cuenta que sigo estudiando, me doy cuenta que no sé nada. Pues dicen que para una buena plática o un buen vino, bueno, aquí tenemos en la mesa una muestra. Pues fíjate que traje una botella, bueno, este es un vino que traje de Francia, es un Grand Cru de Beaujolais, es un Le Fleur 2013, es 100% Gamay, es una uva tinta muy ligerita. De hecho, yo recomiendo, por ejemplo, que cuando la gente vaya entendiendo esta cultura, que se vaya metiendo, siempre empiece con cosas ligeritas. Okay. ¿Por qué? Porque hay gente que cuando empieza con algo que no conoce, a veces toma cosas, hablando del vino, por ejemplo, si tú no estás dentro de la cultura, empiezas con un Cabernet Sauvignon siempre va a ser potente, complejo, sí. Con esos taninos que a lo mejor a la segunda copa te cansa el paladar, que te pide comida. Ok, igual hasta dicen, no, es muy fuerte para mí, no me gusta el vino, ¿no? Entonces,
Ahí es donde la gente tiene la mala impresión de que es que el vino a mí no me gusta, porque la primera vez que lo probé me dolió la cabeza, me sentí mal, ¿no? Bueno, yo les pregunto, ¿pero qué varietal tomaste? Claro. A lo mejor tomaste un cabernet o una mezcla que te pedía comida. O sea, porque hay tipos de vinos que se pueden tomar tanto solos como con comida o sin comida, inclusive hasta acompañado con alguien. Okay. O sea, hay vino para todo. Entonces, por eso es que me encanta tanto esto, porque hay vino hasta para estar limpiando tu casa y estar tomando vino, estar viendo una película con comidas. O sea, claro, es un panorama muy amplio, ¿no? Sí, no es por el hecho de estar tomándote algo, ¿no? Sino por lo que significa una copa de vino. Hay muchas cosas que no sabemos las personas. Por ejemplo, ¿cómo se abre adecuadamente una botella de vino? El vino es prácticamente un ser, ¿no? Un ser que da la tierra. O sea, no es que le hayan agregado sabores, no es que le hayan agregado aromas, sino que es el terroir, es el varietal y es la planta, es natural, es un ser. Okay. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que yo siempre menciono es que hay que tener cuidado de cómo manejamos o manipulamos una botella, porque dentro de esta botella hay un producto que tiene energía, que una vez que está dentro de la botella empieza a evolucionar, ¿sí? Entonces, si no la tenemos guardado adecuadamente, pues se va a empezar a estresar, va a empezar a llegar a su clima y se va a morir. Okay. Entonces, eso es uno de los puntos muy importantes. ¿Y cómo se abre una botella? Bueno, pues aquí voy a poner un poquito la demostración. Muy bien, ¿sí? Adelante. En este caso, por ejemplo, bueno, traje esta botella que tiene cera. Sí, hay ocasiones donde hay botellas que, bueno, tiene por ahí plastiquito, tiene aluminio, que se abre prácticamente con 2 cortes. En este caso, como es cera, entonces, obviamente, el sifón del descorchador se mete directamente. Hay quienes, por tener cera, ponen agua caliente, lo ponen, lo mojan y por la temperatura se desvanece la cera. Okay. Eso no hay que hacerlo. No, digo, lo puedes hacer, pero a mí la verdad más práctico es directamente, cuando es cera, directamente es poner el sifón del descorchador, lo metes, ¿sí? Obviamente, la forma de abrir una botella también lo puedes abrir en el aire, es válido, siempre y cuando la etiqueta siempre no se mueva, ¿no? Okay. Y tampoco te lo pongas en los pies, porque también no se ve bien. Okay. Entonces, una vez que ya entre el sifón, pues obviamente ya lo recargas, ¿no? Jalas hacia arriba derecho, porque hay quienes lo inclinan hacia enfrente y se rompe el corcho. Así, con calma. Ajá, y listo, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí está. Ahorita, al regresar de la pausa comercial, te voy a pedir, pues ahora sí, ¿qué se hace ya que se tiene una botella abierta? Porque también hemos escuchado por ahí que hay que dejar oxigenar, la degustación y todo. Claro. Así que si me lo permites, vamos a una pausa comercial y regresamos, amigos. No se despeguen. Amigos, ya estamos de vuelta en In Situ con Óscar Salazar, sommelier. Nos estabas justamente enseñando lo sencillo que puede ser abrir una botella de vino. En este caso era una botella con cera, ¿no? Alrededor. Exacto. Sí, bueno, aquí lo interesante de cuando abres una botella, me he encontrado con personas que me hacen preguntas muy interesantes como, oye, ¿puedo decantar la botella? Y bueno, dependiendo del varietal, de la añada, de dónde venga, pues se puede o no se puede. Uno de los puntos que voy a explicar es que este es un decantador. Okay. Prácticamente mucha gente piensa que es un florero, pero no. No. Explícanos para qué funciona un decantador. Bueno, prácticamente el decantador sirve para 2 cosas. Una de las cosas es para cuando un vino tiene ya una guarda de 20, 30, 15 años, genera sedimentos en la botella. Entonces lo que vamos a hacer con el decanter es que cuando vaciemos el vino al decanter es para separar los sólidos, las partes sólidas del vino, porque obviamente pues el cliente lo que no quiere es cuando pruebe un vino, pues que sienta como tierrita, que hay gente que sí, o sea, hay gente que sí le gusta, pero generalmente no le gusta. Entonces, en este caso es cuando utilizamos el decanter. Ahora, cuando tenemos, por ejemplo, un vino demasiado joven, de un varietal muy intensa, hablando igual de la Cabernet Sauvignon, por ejemplo, de Estados Unidos, Napa, que produce Cabernet Sauvignon muy intensos, complejos por el tipo de suelo que tiene. Vamos a hablar de un Cabernet Sauvignon 2016, ¿no? Okay, sí, tiene 2 años, es muy joven, pero es una uva muy intensa. Si un cliente me pide X vino con esa añada, lo que yo le voy a sugerir es decantar el vino, que en este caso me va a servir para arear el vino. ¿Qué significa arear? Es que yo voy a ayudar al vino a que se exprese. Acuérdate que el vino es un ser.
Sí. Cuando nace, está evolucionando, vamos a decirlo, es un joven rebelde, que lo que vamos a hacer es que se exprese, ¿no? Entonces lo vamos a hacer de cierta manera rápido para que cuando tenga oxígeno acá adentro se exprese sus componentes organolépticos. Ok, claro, porque no es lo mismo degustarlo directamente, servido a la botella, Exacto, a que haya tomado exacto. un poquito de aire, ¿no? Hay vinos que no necesariamente tienen que decantarse porque no lo necesitan, simplemente con la pura copa, el oxígeno que tiene ahí es esencial para que ese varietal se exprese. Pero hay vinos que sí tenemos que ayudar. Entonces nosotros como servidores al cliente o como conocedores sí es importante mencionárselos, ¿no? Ok. En este caso, por ejemplo, bueno, tenemos un varietal que, bueno, es un Gamay, es prácticamente un Gran Cru de Francia. Mi punto de vista no necesita decantarse, va directamente a la copa y es esencial para que lo vayamos degustando en la copa, no necesariamente necesita decantarse. Muy bien, un punto muy importante, tú ahorita estás tomando la botella desde abajo, cuando la gente normalmente lo toma, pues no sé, del cuello de la botella, ¿no? ¿Es lo mismo? ¿O? Sí, bueno, o sea, prácticamente es como tú te adaptes, pero bueno, yo en lo particular, cuando llego ahora a la botella aquí, es más difícil para mí cortar al momento que estoy sirviendo, cortar el vino, ¿no? Okay. En esta parte para mí es más fácil cuando lo corto. Okay, pero bueno, claro. es como te acuerdas, no hay como una regla estándar de cómo tienes que agarrar la botella. Ahora, también una de las cosas que yo he visto, que cuando tú agarras el vino de esta manera, tanto tiempo, calientas el vino. Claro, otro punto. Entonces para mí es más factible agarrarlo de esta manera y lo sirves y bueno, pues cortas más rápido la cota. Muy bien, pues si quieres entonces adelante y así entonces nos puedes seguir platicando acerca de la degustación de un vino, ¿no? ¿Qué pasa ya que lo tienes en las copas? En un servicio, pues bueno, siempre le mostramos al cliente el varietal que él pidió, la etiqueta. Una vez servimos un poquito para que el cliente compruebe, ¿no? Nosotros primero probamos el vino para detectar o para comprobar que no tenga un defecto. Un defecto puede ser aromas a corcho, a cartón, a metal, a trapo mojado. Es un defecto de vino. Cuando nosotros detectamos eso, nosotros le decimos a la persona, ¿sabes qué? El vino tiene defectos, se lo cambiamos por otra etiqueta, ¿no? Okay, entonces, en este caso, pues bueno, nosotros agarramos la copa, la olemos. Desde que olemos, nosotros nos damos cuenta si tiene defecto o no. En este caso, por ejemplo, está perfecto, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos con el servicio, servimos. Y bueno, pues servimos. Lo importante es servir, si acaso, 1 onza, 1 onza y media. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de vino, lo que no queremos es que se caliente, ¿sí? Si nosotros servimos, por ejemplo, hasta aquí, pues no te lo vas a tomar en ese momento, ¿no? Va a llegar un momento donde tanto tiempo que lo tienes ahí se va a calentar. Y más aquí en Cancún, que tenemos un clima muy cálido, húmedo, pues con mayor razón, ¿no? Entonces, lo ideal es servirlo 1 onza, 1 onza y media, ¿sale? Muy bien. Entonces, una vez, si quieres agarrar tu copa para que... Vamos a aprender a degustar. Uno de los puntos importantes que siempre menciono es siempre agarrar la copa del tallo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando agarramos la copa de esta manera, estamos calentando el vino. Y cuando se calienta el vino, el primer aroma que sale es el alcohol. Entonces, el oler alcohol pues no es agradable, ¿no? Inclusive hay gente que dice, no, ¿sabes qué? Está muy alcohólico. No, es que ya se calentó el vino, ¿no? Se está evaporando, ¿sí? Muy bien. Es importante agarrarlo del tallo para no calentarlo. Bueno, cuando hacemos una degustación técnica, nosotros como sommelier siempre detectamos o siempre ponemos atención en lo que es vista, nariz y tacto, ¿no? Que es la boca. Okay. Aquí, por ejemplo, vemos el color del varietal. ¿Sí? En este caso es un vino tinto. El color siempre te va a decir o te va a dar una idea de la añada, no específica, pero sí de la evolución. ¿A qué me refiero? Si en un vino tinto tú ves un color muy intenso, como un color oscuro, un color rojo, morado, muy intenso, es porque el vino tinto es joven. Okay. Pero si ves un color rojo, rubí, granate, rosado o salmón, te da a entender que el vino ya tiene evolución. Ok, ¿Sí? perfecto. Eso es muy importante. En este caso, por ejemplo, bueno, es una Gamay, pero sí tiene un color por ahí granate, si te das cuenta ahí en el ribete. Esto me va a entender que ya tiene una evolución, es 2003, ya tiene 5 años de evolución. ¿Sí? O sea, no te va a decir, sabes que tengo 5 años, pero sí te da más o menos la idea, ¿no? Muy bien. Eso es lo que vemos en vista. De ahí nos pasamos a olfato.
cuando pasamos a olfato, nosotros como sommeliers siempre detectamos si la nariz es sana o no. ¿A qué me refiero? A que si tiene defecto, no lo que mencionamos al principio, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un varietal muy noble, que es la Gamay, es un vino tinto, es una varietal de uva tinta. Y por ejemplo, aquí cuando ponemos la nariz en copa, detectamos que no tiene ningún defecto. O sea, el vino está limpio. ¿sí? Muy suave. Exacto, tiene un aroma medio en intensidad aromática, ¿sí? Y bueno, aquí ya describes los aromas que vamos a encontrar, ¿no? Si te das cuenta, aquí encontramos aromas a frutos rojos, por ahí un poquito a flores rojas también, un poquito especiadas también, ¿sí? Y cuando movemos la copa, porque mucha gente dice, oye, ¿por qué mueves la copa, no? Bueno, pues aquí le ayudamos a airear también al vino para que se exprese y detectemos más aromas. Y bueno, también es importante mencionar que cada persona tiene diferente tipo de detectar aromas. O sea, no porque yo diga, oye, vamos a detectar este aroma, tienes que contar lo mismo, ¿no? Okay. O sea, es percepción personal. Es percepción personal, pero si tú encuentras otras características, es importante también que las menciones, porque pues venimos de regiones diferentes y los aromas que tú tienes y que yo tengo también son diferentes, pero lo que sí tiene que coincidir es lo que vamos a encontrar en el varietal específico, ¿no? Ok, perfecto. Y bueno, una vez que ya pasamos de la nariz, que ya dijiste que encontraste, que detectaste, que barrica, mineral, etcétera, pues ya pasamos al paladar, ¿no? Aquí, por ejemplo, te das cuenta que pues es un vino seco, es un vino que detectas en paladar lo que olimos en nariz, es un vino noble, te das cuenta es un vino que tiene una acidez media, no se siente tanto el alcohol, es un vino amable, es un vino versátil. ¿sí? Muy bien, coinciden los frutos rojos del aroma. Exacto. Entonces prácticamente lo que hacemos nosotros cuando servimos una botella en el restaurante, cuando somos muy técnicos o cuando el cliente quiere descubrir más cosas del vino, pero cuando no, pues bueno, le servimos, se lo explicamos en general y bueno, pues ya la gente lo disfruta ya con sus alimentos y con su compañía, ¿no? Muy bien, pues vaya manera tan interesante de degustar un vino. Digo, ya sabemos, tenemos algunos puntos que hacer antes de dar el primer sorbo, ¿no? Exacto. Toda la historia, todo el arte que conlleva. Nos platicabas, es un vino francés, ¿no? Exacto. Pero ¿qué opinas del vino mexicano? ¿Crees que se le está dando el impulso adecuado? ¿Qué tipo de vinos tenemos aquí en el país? Fíjate que hoy en día yo te puedo decir que el vino mexicano ha dado una evolución excepcional, porque hace 10 años el vino mexicano la verdad era bueno. Yo te puedo decir que hoy en día es excepcional porque ha habido muchísima tecnología, hay ahorita muchísima gente que se ha ido a estudiar al extranjero, Estados Unidos, Francia, España, y bueno, se regresan a México y ponen en práctica todos sus estudios y se reflejan en el vino. Hoy en día te puedo decir que hay muchas regiones que están produciendo vino mexicano, por ejemplo, una de ellas es San Luis Potosí, San Miguel de Allende también, que está produciendo muchas cosas muy buenas, y eso es lo interesante, porque hace 10 años la gente per cápita tenía a consumo 335 mililitros, que hoy en día ya son 600, 700. Entonces eso para mí es un orgullo, porque cuando yo estoy en las mesas platicando con la gente y más con nuestros paisanos que están en su cena ya tienen una botella de vino, ¿no? Entonces eso para mí ya es un orgullo porque ya se están metiendo a la cultura del vino, ¿no? Y del vino mexicano, porque te digo, ahorita han estado abriendo muchas casas de vinícolas boutique. ¿Qué quiere decir? Que están invirtiendo en tecnología, están invirtiendo en asesoría con algunos enólogos franceses, Estados Unidos, y se refleja en el vino mexicano. Entonces, la verdad, yo creo que vamos muy bien. No dudo que las nuevas generaciones ya van a empezar a hablar del vino, ¿no? Porque, digo, la verdad que es una tristeza decir que somos el número 1 de consumo de soda, ¿no? Yo te puedo decir que de tomar soda a tomar vino, pues yo prefiero el vino, ¿no? El vino. Porque el vino pues también tiene características positivas para el cuerpo. Así es. ¿Algunos de los varietales de vinos que tengamos aquí en México? Híjoles, tenemos una variedad amplia. Una de ellas sí es una uva que se adaptó muy bien en Ensenada, que es la Tempranillo. La Tempranillo es una uva tinta originaria prácticamente de España. Y lo que es Ensenada, hablando de Ensenada, el Valle de Guadalupe, tiene un clima similar a lo que es Rioja. Rioja es una área específica de España. Sí. Entonces este varietal, que es Tempranillo, que es una uva tinta, se adaptó muy bien a Ensenada.
Entonces hay algunas casas vinícolas que inclusive lo han adaptado como la uva emblemática y le han puesto hasta nombre específico, ¿no? Como tinta de la baja. Claro. Pero bueno, de ahí pues también producimos Cabernet Sauvignon, producimos Merlot, uvas italianas, Sangiovese, uvas blancas, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Semillon, Garnacha, híjoles. Okay, la lista sigue. Hay muchísimos varietales que se pueden producir. Sin embargo, mi punto de vista es que en los vinos y en los varietales de vino blanco en Ensenada sí nos ha costado bastante que se den muy buenos vinos blancos por el tipo de clima. Okay. Pero sí hay microclimas donde sí ayudan para producir muy buenos vinos blancos. Entonces yo digo que vamos muy bien. No dudo que en otros 10 años ya tengamos ahí en el mapa, ¿no? Ya aparezcamos como los vinos de calidad y de prestigio y que pues, la gente nos mencione, ¿no? Quiero aprovechar para que le des algún mensaje que tú quieras compartir con el público en este momento. Una recomendación que yo siempre digo es: empiecen con los vinos blancos, y uno de los varietales que yo siempre menciono es la Gewürztraminer o Riesling, que son 2 uvas alemanas que producen vinos dulcecitos, porque acuérdate que el ser humano lo que le gusta, ¿cuál es? El sabor dulcecito, ¿no? Okay. Entonces, cuando tú empiezas a conocer la cultura del vino con vinos dulcecitos, bueno, pues te empieza a gustar. Sí. Ya cuando después te metes a la cultura y empiezas a probar otros varietales, ¿no? Como el Pinot Grillo, la Sauvignon Blanc, entonces vas de menos a más. Claro. Entonces, la verdad recomiendo que se metan a la cultura del vino porque te va a dejar muchísimas propiedades, y más que nada en tu cuerpo, porque los antioxidantes te ayudan para regular el colesterol, la pigmentación del vino tinto te ayuda a proteger tu piel de los rayos solares, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Obviamente también con moderación, ¿no? Porque sí, claro, a fin de cuentas es una copita al día. Exacto. ¿Está bien todavía? Sí, no, la verdad que está muy bien. Una copa al día. Perfecto. Óscar, te agradezco de todo corazón que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado el día de hoy. Y pues bueno, espero verte pronto. No, es un placer. Estamos a tus órdenes. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Y amigos, también muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta emisión de In Situ. Yo soy Fernanda Mejía, un gusto haber estado con ustedes.